Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Buenas ¿Cómo les noches. va? Feliz Día de la Patria. Feriado día. hoy, 25 de mayo, Revolución de Mayo, bien dicho por el mes. Bastante tiempo ya. Lo venimos recordando bastante de lo que fue el colegio. Hoy acá con la camiseta argentina, yo con la escarapela. Siempre estas fechas, puntualmente a mí me gusta que la gente sepa el puntual del feriado y demás. Hay muchos chicos o gente que no es feriado y listo, ya está. Y hoy tocó domingo, pero sí se notó en la calle, en la gente con escarapelas y eso, que puede salir hoy. Y es importante recordar nuestros inicios como país. Sí, es una fecha que estuvo bastante presente el día de hoy. Estuvo bastante... Lo vi también en muchos comentarios, tweets y todo de la gente que tenía. Bueno, es una fecha importante. Lo acompañamos con mate, bien argentino. Hoy cambiamos. Cambiamos hoy, y Cambiamos. teníamos Ya cambiamos. otras... lo habitual era otra cosa quizás, mayormente. Pero Alcohol. bueno, hoy metimos mate. Bien, Tranqui también. bien patrio. No sé si alguno comió locro, pastelito, alguna cosa. Vi mucha gente que comió locro, mucha gente que andaba vendiendo todo. Se ve que estuvo, bueno, esta fecha siempre, locro o esa clase de comida. Empanada frita, Claro. pastelito, churro. También. Mis viejos hicieron hoy empanadas fritas. Ligué un tapercito. Ah, porque bien. fui a comer de mi cuñado hoy que nos invitó a comer. Comimos unas pastas, pero bueno, tengo las empanaditas guardadas para la cena de hoy. Bien, ya cuando te salvan la cena es importante. Hermoso. Acá ya tenemos un mensaje. Tony87 dice, vamos los pibes. El frío es ideal, dice. Bien, un team de invierno tenemos ahí en el... Sí, yo no Sí. acompaño tanto, pero bueno, para esa clase de comidas puede ser. Sí. obviamente. El locro, pastelito, churros más para un clima así medio Sí, frío. claro, va acompañado de esto. El mate también, quizás. Sí. Aunque el mate lo tomo es como el helado, ¿viste? Lo comé en cualquier momento, pero... Muy bien, eso. Sí, yo como mucho o tomo mucho helado en invierno. Sí, Cada uno, lo dice como quiere, tomo como. claro. No, pero sí, está... El invierno. Obviamente es lo mismo que la birra también. Así le va sumando, ¿viste? Exactamente. También hoy es el aniversario de River. Claro. Bueno, Chochi, feliz aniversario. Feliz aniversario, sí. Somos los dos. Hoy Guido no está con nosotros, pero siempre desde la organización y el comienzo siempre está. Que hoy fue a ver el recital de Los Piojos. De los piojos. Ayer estuvo también, ¿no? Ayer estuvo. Segundo round. Hoy Claro. estuvo ayer Leandro. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo muy bueno. Fue cambió bastante la lista a lo que venía haciendo. Los Piojos que venían como con una base ya de temas que iban repitiendo en casi todas las fechas. Igual siempre cambiaban algunos. Claro, sí, pero como que mantenía, ¿No? Una base. claro, ponerle Sudestada, bueno, Sudestada lo cantó en todas, Difícil lo venía cantando en todas y no cantó como Ali, Mirá. no cantó como Ali. Y Hay un detalle bueno que nos comentaste hoy temprano, que fue cuando hablamos al grupo, de algo que cantó ayer. Que sonó la marcha de San Lorenzo. Que debatíamos también si era la mejor. Claro, o sea, es como que si contamos el himno, para mí es la segunda mejor canción patria. Y si no contamos el Y himno, lo que pasa es que es un poco lo que decías vos, el himno es el himno, ¿no? Claro. Pero yo no sé si no lo pongo Top. primero, la verdad. top de canción patria, Sí. la marcha de San Lorenzo. Bueno, eso seguro. Acá hay otro mensaje de Tony, dice, no, para morfar nada más, después verano siempre. Bien, muy ahora me cae bien, mejor. Muy bien. Acá, no sé, amigo, vos sos team No, verano. yo soy team invierno Frío. frío. Lo único bueno del invierno es nuestro cumpleaños, que igualmente todavía Claro, no es acá, puntualmente invierno, hace frío, pero bueno, queda poco. Igualmente, o sea, y recién esta semana empezó a hacer frío ahora. gente. Esta semana dicen que va a estar Y fatal. Esta que entra ola polar a sacar las camperas. No, esta semana ya jugó el camperón. Fuimos a la cancha el martes, ya lo llevé. Y martes a la noche. Hubo días bastante fresco, muy fresco. Y ahora Ayer esta también semana. creo, ¿no? Estuvo... Ayer estuvo bastante fresco, pero puntualmente pues se levantó viento en un momento. Claro. Pero después creo Sí, que con fue- una camperita o un busito bien abrigado estabas bien. Pero hay momentos, bueno, salgo a las 6:30 de la mañana y
duele el frío temprano. No, sí, bien temprano es durísimo. Es duro, Además duro. que cuesta arrancar siempre, imagínate con ese frío. No, exactamente. Bueno, podemos hacer un repaso de lo que fue. Hoy se jugaron una de las semifinales, ayer también, pero para sí. llegar a esto pasaron los cuartos. Claro, que además los cuartos pudimos fueron tener- después del domingo. No pudimos tener el programa, pero bueno, yo estuve presente en uno, pero vamos cronológicamente. La semana se jugó con Argentinos Instituto, ¿fue el primero, Chochi? Vos que tenés Argentinos más memoria. Instituto. Sí, ¿Fue el primero? sí, fue el primero. Con ellos arrancaron, sí. Sí, Igual para pero que fue- voy a revisar sí, acá pero bien. esos fueron Pero los- ese fue el los- primero. Esos fueron los octavos. Ah, claro. Los que, por eso. los que nos había quedado colgado eran los partidos de Boca Independiente y River Platense, que fueron lunes y martes. Claro. No, y también... Argentino San Lorenzo fue el- Argentino San Lorenzo, claro. Bueno, el lunes a las 7 empataron Verdad. 1-1. Iba ganando San Lorenzo hasta que lo empató Argentinos cerca del final. Además, cerca del final casi se lo da vuelta. Sí, Tremenda. Esa jugada de Argentino fue tremenda. Ustedes lo pudieron ver, yo estaba trabajando. Fue a las 7 de la tarde ese partido. Sí, yo vi el último tramo del partido porque también salgo de trabajar a las 8 y hasta que llego a casa y prendo la tele. Sí, yo lo vi. Fue bastante parejo en el sentido de que, bueno, San Lorenzo igual también aguantó un poco más. El que más proponía quizás era Argentino, aunque después San Lorenzo tuvo sus situaciones. Hace el gol y después medio que aguanta ahí. Y fue al final que se desató un poco, digamos, porque con el empate Argentino después lo va a buscar. Y bueno, tuvo una al último Lo también. último que sí, pasó rozando el palo, era una clasificación. Sí, no, pero fue bastante parejo. En sí, casi todos los partidos, creo, de estas fases así finales fueron partidos bastante cerrados. No sé si había alguno que decías... No, al ser partido de eliminación directa uno se resguarda más, sobre todo que el fútbol argentino es más, me defiendo primero y después ataco. Siempre, mucho como hablando de San Lorenzo, un equipo que se defiende y si tiene situaciones de contra o con alguna individualidad genera una buena jugada. Creo que el gol de San Lorenzo fue bastante bueno, que fue de Bombergar, si no me equivoco. Sí, bueno, era esa fue una muy buena jugada de Muniain también. un pase con efecto Claro, para afuera. incluso antes del pase junta 2-3 encima Sí. y da el pase después al costado y cuando se la devuelven es que da el pase ahí para que manden el centro. Claro. Que no me acuerdo a quién le da el pase. Creo que le da el pase a Herrera. Herrera tira el Creo centro, que me Herrera. parece. Y bueno, y le manda y después el cabezazo de Bombergar muy De bueno. la bomba. De la bomba. Muy bueno cruzado. una gran jugada, sí. Y bueno, en el final, como decías, Argentinos que trató de ganárselo. Cuando se lo empata, después tiene otra situación de ganárselo. Y los penales, muy bien pateados. O los arqueros poco precisos para adivinar. Yo por lo que me acuerdo, el ruso iba siempre al... Palo contrario. Sí. Ya Y la- fueron, o sea, era siempre al mismo palo. Siempre al mismo palo y era al contrario. Le pasaron Sí, por el- quizás el que mejor se posicionaba ahí era Gil. Claro. Él creo que pero bueno, estaban bien pateados. Sí, tal cual. Pero bueno, el último me parece que fue mal pateado, porque fue muy al medio, que fue el que ataja Gil para que se clasifique San Lorenzo. Sí, que fue, no me acuerdo quién era de Argentinos, que volvía de una lesión, creo, y lo metieron en los últimos minutos del partido. Romero. Sí. El ex Racing, Maxi Romero, ex Racing y Vélez. Creo que volvía a ese partido. Sí. Y bueno, tuvo la mala suerte De fallar el último. Sí, porque fue sí, mal pateado porque fue ahí a media altura, no... A ver, los penales decisivos o tenés que patear fuerte, ya sea en el medio o un poco inclinado hacia un lado o bien esquinado. Porque si no es esperarte y ver cómo te posicionás, a menos que Sí. seas un especialista. Pero bueno, los arqueros lo están trabajando mucho. Bueno, en el caso de Russo Rodríguez no adivinó ninguno, pero los arqueros están viendo mucho los recorridos de los jugadores como para tratar de adivinar los palos. Hay mucha data ahora para los arqueros en definiciones de penales. Ahora. Claro, uno puede tener una genialidad que amaga o te la cambia en el último segundo, pero bueno, el recorrido de cada jugador es Por eso es importante. creo que estas tandas de penales que hubo fueron todas bastante parejas en cuanto a los tiros. Excepto uno. Sí, bueno, quitando quizás el que ya pensamos,
Pero en general eran todos bastante bien pateados, bien esquinados, muy bien esquinados. Incluso el de... ¿Cuál había sido? El Independiente Huracán, que creo que lo hace... Ay, no me acuerdo. Un Huracán que ahora no me acuerdo el nombre. Que lo espera, que Rey se tira ya incluso por ese costado y el chabón se la esquina tan bien que incluso adivinando el tiro y ya casi tirado para ahí no llega. Sí, ya no me sale el nombre. Sí, ya sé de qué penal hablas. Creo que es Pero- el tercer penal de Huracán, me Claro, parece. pero fueron todos bastante así, o también muy bien tirados los ángulos, ¿viste? Por eso creo que también se perfeccionaron mucho en los tiros. No sé si lo han practicado tanto o cómo, pero se han perfeccionado mucho en los tiros también, porque justamente los arqueros ahora tienen más herramientas para los penales. Aparte también, bueno, al tener este formato de torneo que sabes que en esta fase final tenés la posibilidad de los penales, también ya tenés que ir practicando, o sea, tener que estar preparado para todo. Mm. Ya tenés que ir con esa idea de que puede ser Sí, que... tiene que dejar de ser el azar los penales. Es algo que tiene que estar trabajado. Es el debate, el eterno debate de cuando hay definiciones por penales. Totalmente. Igual yo creo que hay una cuota de azar, Siempre. obviamente. Sí. En el fútbol pero hay una como en cuota el de azar. partido mismo, pero obviamente que también se puede practicar. Como cuando pateas los tiros libres, creo que es casi también algo similar, digamos. Hay una parte que se puede practicar. Después, bueno, puede haber una cuota de suerte o algo, pero... Sí, también Pero la práctica la actitud y cómo uno se mentaliza en el momento. Pues los penales, Claro. y sobre todo la definición por penales, porque vos tenés un recorrido a ir hacia el punto del penal desde mitad de cancha, en el cual te pasan un montón de cosas. Son personas, los jugadores, y cualquier cosa te desconcentra. Ahora, bueno, está la regla contra las acciones que hacía el Dibu en el La ley Mundial, Dibu. La ley Dibu. También favorece a los pateadores. Ahora, en el momento de cada jugador tiene que pensar dónde patear, tiene que mirar al arquero. Hay muchos que ya piensan, miran la pelota y patean decididos porque van a ese lugar. Sí, es que creo que muchos van así, como en esa caminata ya con decisión, porque es Exactamente. como que tenés que ir, en un momento así tenés que ir decidido y seguro a dónde vas a... Sí, ¿dónde vas a ejecutar? Porque también a veces pasa que, o sea, se ve en la cara de los jugadores que se lo quieren sacar de encima rápido y bueno, ahí es donde puede fallar. Pero yo creo que es lo que más importa en una definición, el tema de ir decidido, o sea, morir Sí. en la tuya. Sí. Hay jugadores que, recorriendo lo que fue jugadores o tandas de penales que uno tiene en la memoria, hay jugadores que siempre lo patearon de la misma forma. Ortega siempre pateó al palo abierto, ¿sí? Nunca cruzó, o si cruzó fue una sola vez. Siempre pateaba al palo izquierdo del arquero. Abreu siempre la picaba, por ejemplo. Ahora salió hace poco un video de Druzzi hablando de streaming diciendo que siempre cruza los penales y que fue donde las últimas 2 veces patea y cruza. Yo creo que el jugador no debe patear siempre igual, pero sí tener una decisión, como decías Sí. vos, en el momento de patear o una alternativa, no siempre ser la misma O forma. intentar tenerlo lo mejor perfeccionado si vas a hacer eso, porque Claro. casi que ya vas regalado ahí, ¿no? Porque ya si repetís mucho ese tiro es como, bueno, lo primero que pensaba va a ir para ahí. Exactamente. Y siguiendo lo que fue los cuartos, podemos ir al otro de penales, porque así después hablamos de ¿Vamos los directo ahí? Sí, vamos directo ahí. Salteamos el partido que fue fuerte, el clásico de los cuartos, pero vamos a River Platense. Bueno, que lo sufrimos con Chochi, cada uno en su lugar. Yo fui a la cancha con Cande. ¿Vos lo viste en casa, Chochi? Sí, ¿Cómo se vio de la tele? Porque desastre. desde la cancha se ve otra perspectiva. Coincido en ese sentido, pero hay cosas No, que... lo primero es que Platense jugó un muy buen partido. Para mí, excelente partido. Platense, sí, es lo que se dice siempre, El que es partido un perfecto que hizo ellos. que es un partidazo. Y muchas veces se dice el partidazo cuando juega un equipo que juega al tiki-tiki o hace esas cosas. Platense quizás no tiene para hacer eso, tiene que usar otras herramientas y lo supo hacer muy bien y con eso anuló completamente a River. También supieron cubrir muy bien el costado de Mastantuono sin Sí. darle muchas llegadas al área, sin tener muchas opciones. El medio estuvo muy flojo.
Castaño, que es una pieza fundamental en el medio de River desde que llegó, quizás tuvo, si no su partido más flojo, uno de los más flojos. Sí. Bueno, el principal problema es de la saga central, que ya creo que no hace falta hablar porque lo decimos hasta cuando juega River bien, lo decimos igual. Sí, yo quiero decir algo de que creo que Pablo Díaz debe dejar el club en junio. Es algo que creo y estoy totalmente convencido. Estoy muy cansado y muy enojado de la gente que todavía lo ovaciona gritando chileno, chileno en la cancha. Es algo que me enoja. Cuando se dio la formación, la gente lo empezó a aplaudir más enérgicamente que, qué sé yo, de Martínez Cuarta, que vino de Europa con una gran edad, o mismo que Armani, y la verdad que me molesta constantemente porque siempre termina siendo la cara de la derrota en los partidos de definición, eliminación directa, como fue este caso también. Sí, es un poco lo que hablamos la otra vez igual. Pablo Díaz es flojo y tuvo millones de errores, pero creo que termina siendo titular porque cualquiera que vaya en la saga central no termina de destacar, digamos, o de rendir más o menos bien. Con esto no estoy diciendo que Pablo Díaz tiene que estar ni nada, pero el problema está en que no hay una saga central directamente que te dé la certeza de que, bueno, jugando con ellos dos acá, el equipo de mitad para atrás está resguardado. Entonces es como que no creo que no es solo Pablo Díaz, es la saga central en sí, sea quien sea, todavía no hemos encontrado, aunque sea uno de los dos centrales que diga, bueno, este tipo por lo menos te cubre, te tapa alguna. Quizás algún partido aislado de alguno, pero en general no suele haber una regularidad. A mí, como te pasa a vos, el otro día yo se los comentaba, me pasó con Acuña. Sí, y que coincido también. Te dije que coincido que con realmente es una persona que casi, no sé si me cansó o estoy prácticamente al borde, pero es un jugador que, sobre todo, primero que nunca terminó de rendir desde el momento en que llegó, nunca terminó de ser un 3 que diga es un 3 titular o que realmente sirve para estar en la defensa de River. Y además que siendo un tipo con experiencia, un tipo que ganó un mundial, un tipo que jugó en la selección, que jugó en Europa, que ya tiene una carrera extensa y con bastante recorrido, trayectoria y momentos importantes también, claro, porque y que sea una persona que a la primera de cambio que hay un mínimo roce o algo, el chabón es el primero que salta para irse a agarrar a trompada o que tiene un cruce, ¿viste? Se le salta la cadena enseguida al Acuña. Claro, y debería de ser de esos jugadores que siendo un referente, digamos, o quizás por la carrera que tuvo, es de los que tendría que ir a calmar o tratar de tener la cabeza más fría y más concentrado en el partido y no salirse así nomás. Es increíble como un chico de 17 años que está en la cancha con Mastantuono no entra en las mismas como si entra Acuña, siendo un jugador con todo lo que vos referiste. Que le digan cualquier pavada, cualquier pelotudez dentro del campo de juego, ya se queda trompear. Porque no es que ni siquiera se insulta, no, ya empieza a empujar, y no solamente al jugador rival, sino al árbitro también. Entonces, si vos tenés un jugador que, como decías vos, amigo, en la primera de cambio se te suelta la cadena, vas a dejar al equipo con uno menos. Y es algo que en el partido contra Platense tuvo que haber pasado. Porque a Acuña lo tuvieron que haber echado por la patada que mete en un momento que está bien, se iba de contra. Podemos discutir si la primera tarjeta era para amarilla, no lo sé porque no vi la repetición de esa jugada, creo que tampoco la pasaron, pero es un jugador que no tiene las mañas que tendría que tener un jugador de su experiencia, de cortar con una falta táctica en vez de ir con violencia. Sí, es que, bueno, justamente eso, el Huevo ya es un jugador grande, con experiencia. Y la realidad que encima en el momento del partido en el que está no te sirve, no te suma, porque tenés que ir a buscar el partido y con situaciones así de este caso te deja con uno menos y te hace más complicado, o sea, y tendría que ser todo lo contrario. Además, en esa clase de partidos, que va a ser un partido chivo, porque sabés que Platense va a ser un equipo que se va a tirar atrás, que va a buscar conseguirte alguna amarilla, que le hagan falta. Y que no es algo que hizo algo nuevo, porque fue exactamente el mismo partido que le planteó a Racing. Claro, justamente por eso. Entonces, vos sabés que va a ser un partido en el que tenés que estar concentrado y con la mente lo más clara posible para tratar de buscar una opción alternativa a lo que suele ser el juego de River, porque obviamente el juego de River no se vio en ese partido porque Platense lo anuló completamente. Entonces engancharse en esa clase de jugadas, esas cosas, tampoco aportan para nada.
No, Pero bueno, totalmente. igualmente yo recaigo en eso porque fue una de las cosas que más me molestó del partido, pero fue un partido flojo en En todo sentido. Sí, en todo general, en todo el equipo. sentido. Y en actitud también, ¿eh? Y En actitud también. también creo que hubo fallas desde la parte de Gallardo también. Sí, los cambios fueron... Los cambios para mí no sirvieron. No fueron, tampoco los entendí. Me pareció muy apurado el cambio de Borja por Enzo Pérez. Me parece que si vas a hacer un cambio así, en el que casi, porque ¿cómo parás después el medio? No, Lo es tirás que... a Castaño más atrás, quizás, pero no tenés un medio ahí. Y que sabés que el partido anterior, Castaño jugando de 5, en el Claro. primer tiempo por Copa, no rindió de esa forma. Está bien, igual yo lo veía por este lado. Dijo arriesgo, porque Platense tampoco va a buscar mucho y Claro. quizás estaba bastante tirado atrás, pero me pareció que era muy apurado. Todavía River podía seguir manteniendo un esquema similar y sin arriesgar tanto. Creo y que debió intentando- darle aire fresco al jugador, al medio, Claro, que era donde quizás- no se estaba generando buen juego. Claro, quizás buscar un poco, no sé si puesto por puesto, pero eso, un cambio de aire ahí, jugadores más frescos para intentar generar algo. Después el de Nacho por Aliendro, también, no sé, creo que no rindió. Te no quiero sé- decir algo del cambio de Enzo por Borja. Nosotros ponemos 2 delanteros, pues vos agregás a Borja, es un centro delantero que le tiene que llevar la pelota al pie para que defina. No tiramos un centro, Claro, tampoco. porque pusimos doble 9 y no tiramos un centro. Acuña nos desbordó una y Bustos tampoco. Bustos incluso todas las pelotas que él le daban, está bien que igual cubrían muy bien ese sector. Creo que es el sector en el más se enfocaron porque estaba Mastantuono. Sí. Pero toda pelota que le llevaba a Bustos, ninguna intentó amagar a ir para adelante, tocaba siempre atrás y tenía que de vuelta buscar por algún costado, ver por el medio. Pero ellos estaban muy bien cerrados ahí. Y después el cambio de Nacho por Aliendro Sí. tampoco me pareció que haya servido. No porque Nacho haya destacado ni nada, Nacho quizás tampoco estaba jugando del todo bien. Pero creo que Nacho hacía un poquito más de lo que pudo hacer Aliendro después cuando entró. No, y que aparte Aliendro es un jugador que hace tiempo no venía jugando. También. Y me sorprendió que no haya entrado Galopo, por ejemplo, que fue el que venía jugando, no te digo destacándose, pero por lo menos jugando y sabes que te puede dar. Aliendro, no, primero que no iba a Claro. aportar mucho en ataque, capaz que quiso resguardar, pongo un poquito más de contención en el medio, que Castaño sea el más suelto y Aliendro más atrás, pero no sucedió eso tampoco. Pero bueno, quizás es el cambio que menos le cuestiono a Gallardo. Claro. Creo que es el que quizás lo podés criticar porque por lo que sucedió después en el partido, no tanto por en el momento, es decir, más allá de que ninguno estaba confiado con la entrada de Aliendro, decir, bueno, ahora entra Aliendro. No pasaba, pero bueno, quizás es la más pasable de esos cambios, o sea que no se cuestiona tanto. Sí, el de Y los para tres mí, es el más cuestionable. el- El menos, digo, el más cuestionable es este que vas a decir ahora. Para mí el más cuestionable es el de Colidio por Lanzini. Totalmente. Porque creo que el único que intentaba hacer alguna mínima cosa era Colidio. Por ese costado, creo que quizás también porque al cuidar Creo que tanto el costado por Mastantuono, si vamos a los puntajes para dar a los jugadores, fue el de mayor puntaje Colidio. el más Porque- aceptable. Es el que dentro de todo sacaba 2, 3 de encima, Sí. intentaba ir por el costado y al que también yo creo que un poco por una cuestión de que cuidaron demasiado el sector de Mastantuono, por ese costado teníamos un poco más de llegada. Totalmente. Colidio intentaba mostrarse todo el tiempo, tuvo situaciones. No tuvo tampoco un gran partido, que sí, la No, verdad que. Pero creo que era el único que dentro de todo te generaba alguna situación para poder llegar al arco. Sí, Y creo- estuvo muy solo recostado de ese lado. Creo que Acuña no le terminó de pasar lo que podría haber pasado, también un Claro. poco por el rival. Porque quizás alguna provocó asociación eso. con Driussi por momentos. Hubo un centro de Drussi muy bueno a la cabeza de Colidio que saca al Claro. arquero, pero después Río no, poco. Pero sí, no, y después flojo y bueno, defensivamente fue recontra flojo. Las pocas que tuvo Platense generó creo que mucho más peligro que River. Por eso creo que fue un partido perfecto de Platense porque en lo que primero se enfocó que fue que River no tuviera chances de llegar al área rival, lo logró tranquilamente y que no pueda tener un juego fluido, que no pueda hacer lo que suele hacer, ni que quizás la figura o la principal estrella del equipo, digamos que se llama Mastantuono, tampoco pueda tener el juego que acostumbra. Y después las pocas que tuvo de contra o teniendo situaciones en el área de River, tuvo el gol y después tuvo situaciones también mucho más claras, creo que River. Sí. Las pocas que tuvo, las tuvo y fue mucho más claro. Entonces, nada, creo que más allá de lo arbitral, que también hubo muchas cuestiones que
Creo que para los dos lados, no solamente para un lado Sí. solo como se ve. No, bueno, yo... Es desde un cierto momento en adelante que voy a es de un decir que tiro quizás libre. las partes más claves fueron justamente las Exactamente. que se dicen que fueron las de River, las que tuvieron a favor de River. Pero bueno, también hubo alguna que otra situación un poco rara en contra de River. No sé, quizás la de Shore contra Paulo Díaz es una que destaco. Hay una de Silva en el primer tiempo contra Mastantuono que le metió un codazo, que no hay repetición de esa Sí, jugada. hubo algunas, pero bueno, creo que tampoco caigo mucho en el tema del arbitraje. Realmente las situaciones que hubo que cuestiona los hinchas de Platense o algunos más están a la vista, que fueron errores importantes. Pero bueno, finalmente pasó el equipo que tenía que pasar. Platense jugó mucho mejor, jugó un gran partido y lo tiene más que merecido. Exactamente. No sé, amigo, si vos pudiste ver el partido. Sí, vi más que nada el segundo tiempo de partido, pero sí, o sea, Platense se plantó y fue a hacer su juego a la cancha de River, porque también, o sea, escuchaba como quejas de que hacían tiempo, se tiraban, pero bueno, es el juego que va a ser un equipo con las virtudes de Platense, porque yo, no sé, me pongo en mi caso, Aldo Civi cuando jugó en la Bombonera y también fue a hacer tiempo Claro. del primer minuto. Bueno, eso Esas lo son las hablamos. herramientas que tienen. Eso lo hablamos el viernes acá con el ET también en el programa de Carpe y eso. Él marcaba esto, dice que el arquero había hecho mucho tiempo, pero él decía, yo no le voy a cuestionar eso al arquero de Platense. No. Yo si tengo a mi equipo también que tiene que hacer tiempo, se tiene que tirar, yo lo aplaudo al arquero si hace eso. Eso en todo caso se le tiene que cuestionar al árbitro, porque Exactamente, quizás claro. el error ahí del árbitro de no marcarlo o Sí, amonestarlo. amonestarlo en algún momento. El pero- árbitro amonesta al arquero en una situación, en un centro Sí. de River, que sale a cortar, se choca con su propio compañero, cobra falta Ah, creo que sí. y lo increpa, se cae, se hace el lesionado y lo empieza a insultar Martínez Cuarta. Se corre Martínez Cuarta, el arquero se levanta, se va a pechearlo y enseguida se vuelve a tirar. Ahí es el momento que le saca amarilla al arquero. No le saca en ningún momento por tiempo. Claro. Que hizo un montón, porque creo que fue el que más. Después, bueno, hablaremos de las veces que se tiraron, hubo sí o no para tirarse o hacer tiempo, perfecto. Son las herramientas del club. El árbitro es el que tiene que poner las medidas. Creo que se Claro. puso una regla ahora de los 8 segundos. En el fútbol argentino no sé. Claro, creo no que se hizo todavía no está acá. No, Pero no. bueno, No sabemos si está acá es eso que todavía. decía, es más Incertidumbre. una cuestión con el árbitro. Creo que eso no se le puede recaer ni a un jugador ni Claro. al arquero. Uno lo Más que puede allá hacer, lo hace. de eso, igualmente Platense viene jugando muy bien. O sea, tiene un equipo muy bien afianzado con la saga central. Sí, Pico estaba jugando muy bien, muy sí, bien. se come el medio. Bueno, ya vamos a llegar, pero por ejemplo, hoy Taborda tuvo un partidazo. Bueno, ese partido también, la definición que contra Armani es muy buena. Mete un paso largo para cambiar el cuerpo de lado a la pelota para definir al otro palo. Es muy buena la definición de Taborda. Y aparte se nota que la dupla. Sí. La dupla. Bueno, a Gallardo creo que no le pudo ganar todavía la dupla Orsi Gómez. Sí, el historial no. de Gallardo contra ellos. El historial no le pudo ganar. Perdió 2 partidos y empató 2, me parece. Claro, había jugado con Godoy Cruz y con Platense, no sé si Sí. otro equipo más. No, me parece que no. Pero sí, creo que le había ganado con Godoy Cruz. Y con Platense creo que habían empatado. En el Monumental ganó con Godoy Cruz y las 2 empató. Está Claro. el gol creo que de Armani en contra al comienzo del torneo, creo que fue este año, que ya estaba la dupla en Platense, Claro. Sí, que empata 1-1. Pero en todos los clubes que agarraron, yo creo que arman un muy buen grupo de trabajo, o sea, porque Sí. se nota con... No, y además lo que le pueden transmitir a los jugadores. Claro, porque o sea- realmente los jugadores están muy comprometidos Sí, con la sí. idea de juego que están queriendo plantear. Y también en la circunstancia que le toca jugar a Platense, o sea, le tocó jugar con Racing de visitante, con River de visitante, con San Lorenzo de visitante, que eso también influye, o sea, tenés que salir a jugar. Y que yo creo que se puede decir que se plantaron, porque capaz cuando vos decís se plantan es irle a jugar igual a igual. Y para mí no, pues si vos le jugás con la idea que vos tenés claro que te va a servir y lo haces de la manera correcta. Claro, bueno, por ejemplo, con Racing, o sea, todos los hinchas de Racing que pasaron por el programa coincidían en que cuando un equipo le sale a jugar de igual a igual es cuando Racing sale mejor parado.
Le pasa lo mismo a River. Y por eso yo creo que supieron plantar, o sea, justamente eso, plantarse bien en ir a hacer eso de visitante, el defenderte, quedar bien parado. Y bueno, y tratar de, eso también habla de la efectividad del equipo, en las pocas chances que puedas tener de visitante contra un equipo grande, tratar de meterlas. Exactamente. Y pasando al otro partido de cuartos. Sí, vamos al otro. Sí, vamos con el otro. Independiente Boca Independiente. Buen partido, no sé si ustedes lo vieron, yo por cábala no lo hago. Sí, pero lo he visto, Yo vi hasta los 60 minutos, después se cortó la luz. Dolor. Yo por lo que fui escuchando, después vi el resumen cuando terminó, los gritos de los vecinos, pues tengo justo dividido la cuadra de mi casa. Bastantes situaciones de Boca, sí, debo decirlo, porque tuvo, no sé si bastantes, pero para lo que genera Boca. Cuando, sí. o sea, a principio de partido sí, o sea, salió varios. mejor Boca, tuvo una de Palacio que Sí, fue como ese es impresionante. fue como la de Cavani, no sé si como la de Cavani en la Copa, pero fue algo parecido, o sea, abajo del arco quedó. Y genera ese aura también. No podemos meter este gol cuando vamos a meter un gol para un equipo. Claro. Yo creo que es algo que viene pesando en Boca últimamente. Sí. También creo que justamente la persona que erra el gol más claro que hubo en el partido, que es Palacios, tuvo quizás el peor partido de su etapa en Boca, o por lo menos lo que yo recuerdo o he visto. Sin duda para mí fue el partido más flojo, el jugador más flojo del equipo. Si bien no sé si hubo tantos puntos bajos en Boca, o sí, pero así todo supo por momentos manejar un juego o generarle a Independiente algunas situaciones. Sí, yo creo que Boca no, por lo que vi, no más que nada en el primer tiempo no lo vi sufrir el partido, o sea, como que no corría un peligro. No, era bastante parejo, también era un tanto friccionado, creo. Sí, también. eso también, o sea, también como que medio que se sabía de antemano que iba a ser un partido bastante trabado. Sí, de bastante roce. Creo que la mayoría de los partidos, como hablamos al comienzo, se disputó como una final. Sí. Entonces es más trabado, más friccionado en el medio que lograr alguna llegada. Creo que Independiente en estas situaciones de Boca que generó, terminó muy mal parado. Sobre todo por el lado izquierdo que terminó habilitando en dos jugadas claves Angulo. Claro. Porque defensivamente le cuesta. Es un jugador muy ofensivo, muy bueno, pero la jugada defensivamente que le yo cuesta. más marcaba, lo que hacía mucho Independiente en un momento era jugar con la defensa muy adelantada. Sí. Eso creo que lo manejaba más lo Mónaco también. Claro. Con, Es que con la lo defensa. Mónaco pasa siempre al ataque. Claro, Y entonces como que él buscaba que estén Bien adelante, bien casi en en la mitad de la cancha. Claro. Con él. Y en un momento Angulo quedaba muy retrasado, que también viendo que tenía dos jugadores de Boca ahí pegados, Claro. acoplate a la defensa porque si no estás habilitando a todo el mundo. Y eso es lo que pasó en la jugada De Merentiel. de Merentiel. Sí, el pelotazo largo de Merentiel termina mano a mano con Rey, que Rey Claro. muy bien salva con el pie, porque era el gol. Creo que también la defensa se queda medio parada pensando que ya estaba en offside, pero Angulo habilitaba por 2 metros Claro. a Merentiel. Estuvo muy alejado de Angulo en esa Muy, jugada sí. de lo que era el resto de la defensa de Independiente. Por eso es como que quedó como totalmente desorientado, no prestando atención a lo que estaba pasando. No sé si no prestando atención a lo que pasaba en el juego, pero a lo que era la saga defensiva ahí, lo que eran Sí, los cuatro defensores, había quedado muy mal parado. Es algo que tiene que estar muy practicados, dejar o jugar al offside. Si el que lidera esa acción, bueno, en este caso es lo Mónaco, indica que hay que adelantarse, vos tenés que estar concentrado. Porque si el equipo juega de esa forma, para que el rival siempre quede en offside, tenés que estar fino en eso. Es algo de mucha concentración. Creo que Angulo defensivamente le cuesta. Debería estar o más adelantado o concentrarse un poco más. Pero bueno, creo que igual termina siendo el destacado porque mete en el segundo tiempo golazo anunciado, porque él lo dijo que lo iba a hacer. Dijo, me estoy guardando para hacer el gol a Boca en la Bombonera. Lo hizo. Así cumplió su palabra. Hubiese vaticinado si ganaba ayer, pero bueno, no pasó. Así que, bueno, clasificado Independiente. Después nos queda el otro partido de... ¿No?
El de Central Sí, Huracán. que Pero fue eso el domingo. ya lo habíamos hablado. Ese ya ¿Lo conversamos comentamos? ese Sí, el domingo día. pasado. ¿Y cuándo falta entonces? Ah, el domingo, claro, lo habían Claro, pues comentado fue ahí. el domingo, así que Claro, porque ese fue el mismo domingo. Ujú. bien. Y bueno, lo que fue hoy, Hoy. porque vamos en contra de lo que es la cronología, vamos a entrar hoy. Y Hoy clasificó, ya tenemos a los finalistas. Pero bueno, antes, avisos parroquiales antes de seguir con el repaso de la fecha. Pueden mandarnos mensajes al WhatsApp de la radio al 15 51 33 31 40, 15 51 33 31 40. Y también les recordamos que aportando la módica suma de 2.000 pesos, que hoy en día no te compras nada con 2.000 pesos, aportando 2.000 pesos al alias Mosh Radio, participás por una remera de los amigos de Estampas del Palo. Queda elección. a elección del ganador. Queda una semana para participar quienes aporten 2.000 pesos al alias Mosh Radio. O que más, tiene más chances. claro, mientras más bonos de 2.000 contribuyan, más chances hay. Que bueno, lo tienen en pantalla al alias. Y quién vamos a mencionar, como siempre decimos, quienes aporten van a ser mencionados en toda la programación de Mosh Radio. Tenemos a Karina Manfil, a Carmelo Ceraolo, a As del Pogo, Diana Galeano, Mónica Calvo, Eliana Valdés, Fernando Fernández y César Guzmán. Agradecemos a la gente que nos apoya, ya sean nuestros amigos, a la comunidad que escucha Moyo Radio habitualmente. Esto es todo para la colaboración, Sí, para la radio. para sostén de la radio. Exactamente, todo esto no es gratarola, todo tiene su costo y gracias a ustedes nosotros podemos seguir haciendo esto que nos encanta. No solamente nosotros el peor resultado, sino cada programa que integra la programación de Moyo Radio semanalmente. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que aportan, que se asociaron al Club Atlético Mosh Radio. Exactamente. Y bueno, ahora sí, continuamos con el repaso de Las semifinales. semifinals que Y arrancaron. acá ya tenemos a alguien capacitado para hablar del partido de hoy. Hola, ¿Cómo va? ¿Todo buenas bien? noches, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo ¿Cómo va? Adri, ahí, de Platense. Contento, ¿no? Me imagino. Hincha de Calamar. Por supuesto, extasiado. ¿Cómo viviste hoy el partido? Hablando... Hablemos de completamente tus con la emociones verdad, primero. Sí, contanos. mucho más tranquilo que por un lado, mucho más tranquilo que contra River y contra Racing. ¿Confiado o Oh, tranquilo. Pero no, mucho más tranquilo por cómo se da el partido, me parece. Sí. Como que contra Racing y contra River, ya sabes que el equipo rival te va a pasar por arriba, que quizás contra San Lorenzo no se siente tan así. Se dio como un partido, ya se sabía desde antes que era un partido donde la pelota iba a estar en el punto del medio, ninguno de los dos iba a querer sacar y se iban a mirar las caras. Ninguno se iba a querer hacer cargo de la pelota y un poco pasó, un poco no. Se compartieron la posesión, que contra River y contra Racing eso no pasó. Claro. Platense regala la pelota, se defiende y en alguna te emboca. Igual era un poco más, el que salía de contra ahí era un poco más platense, digamos. ¿no? Claro. Sí, por eso acá uno de los dos iba a tener que hacer cargo de la pelota. No se sabía muy bien quién, pero San Lorenzo casi no llegó. Tuvo una clara quizás, que fue el manotazo ese de Cosani abajo, Sí. pero no llegó. No sufrieron el partido. No, por eso, mucho más tranquilo en ese sentido. Y por otro lado, mucho más nervioso en el prepartido. Porque contra Racing y contra River, viste, vas quizás medio regalado ya. Decís, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y acá ya te encontraste en una semifinal y la posibilidad se hace mucho más real. Además, a comparación de los otros dos partidos, es como uno más a la altura, o quizás que decís, bueno, este lo podemos pelear un poco más. Claro.
Y venís ya de ganarle a Racing y a River. Claro, eso también. Las 2 veces de El visitante. envión anímico Eso. que viene es impresionante. Los 3 de visitante y a 3 de los 5 A grandes. 3 grandes. Y creo que con un partido casi perfecto. Hoy puntualmente más a lo que se fue dando, porque ambos era rifarse la pelota, a ver quién le tocaba, hasta que se hacía También- cargo uno. Pero los demás partidos jugaron el partido que ustedes querían y lo llevaron los 90 minutos iguales. Claro. Tal También, cual. también no sé si lo analizaste en el momento, porque bueno, quizás decir, bueno, me toca contra Racing, River, no pensás mucho en el que viene después, pero habías visto el partido de Argentinos San Lorenzo pensando cuál preferías quizás que te toque, si se llegaba a darse esto que se dio al final, ¿no? Que era pasar. Y sí, es que ya uno ya lo piensa de antes igual, ¿viste? Aunque vos decís, bueno, quizás a Racing no le ganamos, a River no le ganamos. Pero ya cuando, en el momento en el que clasificás, que quedaste entre los 8 primeros y clasificás a los playoffs, ya te vas fijando las llaves, cómo van a ser. Y en la chance ahí de San Lorenzo Argentinos, ¿era preferible para vos este equipo? O... Yo prefería a San Lorenzo, sí. Claro. Pero por una cuestión también es que durante el torneo te cruzaste con argentinos y creo que fue no sé si el único equipo quizás que durante por lo menos 45 minutos que fue el primer tiempo logró pasar por arriba a Platense, que ningún otro equipo durante el torneo lo logró. Claro. Iba a ser con Argentino Junior, iba a ser un partido más parecido al de River y el de Racing, porque Claro. es un equipo de posesión, De tenencia. de irte a buscar, de atacarte, más jugando de local. O sea, Argentino Junior de local. Bueno, el partido de Argentino San Lorenzo fue medio así también. San Claro. Lorenzo ocupó el lugar, digamos, que ocupó Platense ahí contra Racing y River. Claro, sí. O sea, fue a defenderse y tratar de salir de contra. Cosa que hoy, bueno, por ahí San Lorenzo, al ser local y ser el equipo grande, tenía como que tener esa responsabilidad, o le caía de tener que agarrar la pelota y salir a jugar el partido. Exacto. ¿Cuáles Y- cree que fueron los puntos altos hoy? Qué difícil. Es que jugó muy bien todo el equipo hoy. Es que es lo mismo que cuando hablamos con el partido contra Racing. Es muy difícil elegir un punto alto porque el equipo entero, si el equipo Claro. entero no juega bien, si hay algo que falla, Una mínima falla ya afloja todo, digamos. y es muy difícil elegir una figura. Sí, es verdad. Es muy difícil. Te salva por un lado, te salva Cosani. Hay una jugada que es clave, que es el manotazo ese, Sí. que es lo mismo que con River. El cabezazo de Colidio, te salva Cosani. Cosani en todos los partidos tiene alguna que te salva y es clave. Es clave tener un arquero que donde tiene que reaccionar, reacciona y reacciona bien. Pero después el juego de Platense está en tener una buena defensa y un buen medio. Y después, si tiene alguna que te la pueda mandar a guardar, Lo y va a ya hacer. Sí. el partido tiene que ser perfecto de atrás para adelante. Claro. Sí, no, te iba a decir también, bueno, acá me decía, cuando hablamos con los chicos, me decían que también el partido de Taborda fue un partidazo, y también tener un jugador de esa calidad de mitad para arriba te da un plus para cualquier situación que te toque después de, digamos, vos cubriste bien atrás, pero necesitas alguna jugada para poder determinar adelante. Claro, sí, tenés que tener algo más que Taborda, y me parece que Ronaldo Martínez aguantando todas las pelotas, ganando siempre desde arriba, es de lo más determinante. Es impresionante lo que juega Ronaldo. Tiene una habilidad también, no siendo un jugador tan alto, lo bien que gana de arriba en las dos áreas. Creo que lo hablamos también la semana pasada. Sí, lo hablábamos en el partido contra Racing. El martes también contra River pasó lo mismo. Sí, el chabón es un canguro. Es un canguro. No se explica cómo el chabón salta tan alto. Tal cual. Sí, le termina pesando al final los partidos. Hoy creo que no sale, pero es habitual de que haga ese cambio adelante. Y es increíble. Sí, lo sacó. Sí, Lo saca por Orsini. Por Orsini. No, y es impresionante lo bien que trabaja la dupla. Hoy lo mencionamos, bueno, puntualmente Gallardo no le pudo ganar a la dupla en ningún partido,
pero lo bien que hace los cambios en los momentos justos. Porque hoy que pone a Sequeira, si no me equivoco, que hace Sequeira, no, a ¿Elizalde? Elizalde. Muy bien, en el momento justo. Y bueno, después Short también, tanto el martes como hoy, tratando de pelear arriba con su velocidad y a chocarse con todos. Es que también venía haciendo cambios y como cuidando los cambios, pensando en también la posibilidad de que vuelva a haber penales, de que haya penales había, con jugadores que los necesitaba en caso de que hubiesen llegado a penales. Claro. Sí. Yo, a decir verdad, hoy no estuve muy contento con los cambios, me parece. Yo tengo la creencia que poner un defensor más no siempre es defender bien. Sí, No, tal cual. Y estaba muy asustado porque el Platense defiende muy bien con 4 defensores. Claro, y a veces cambiar el esquema. cambiar el esquema te rompe un poco eso. Te rompe la defensa. Claro. Me daba miedo que al sacar a... creo que a Taborda es que el que lo saca, ¿no? Por Elizalde. por Elizalde, te rompa el esquema y termines sufriendo en defensa. Sí. Okay. Pero bueno, sí, le sale bien, qué sé yo. Sí, fue justo en el momento donde por ahí San Lorenzo, no por ahí con peligro, pero donde más empezó a atacar por la necesidad de salir a buscar el partido, que era mucho Claro, centro, sí. pero nada concreto en sí. Y ustedes, hay un momento del partido que la gente de San Lorenzo empieza a cantar, que en la transmisión lo destacan, que ahí donde tiene el momento, creo que son 5 o 10 minutos de dominio puntual de San Lorenzo, con capaz no claridad, pero sí con bien dominando en su campo. Y ustedes se lo ve a Gómez haciendo gesto de piensen. Hay un jugador en el lateral derecho que se cae, haciendo no tiempo, pero por lo menos enfriando un poco la situación. Y ahí hacen el cambio de Zapiola. Y momentos después llega el gol de Platense. Son cosas de que ir apagando al rival que ustedes tienen hace de que, listo, me está dominando ahora, perfecto, te lo enfrío un segundo. Tampoco que fue que hizo tiempo. Se tiró un segundo, esas cosas al rival lo sacan y ustedes después tuvieron 2 llegadas seguidas y después viene el gol de Zapiola del córner de Taborda. Sí, eso es clave. Es clave cómo la dupla maneja el equipo desde afuera también. No solo con los cambios, las indicaciones constantes que hacen. Son 2 tipos que se nota que están muy metidos en el partido todo el tiempo. ¿Y ahora cómo ves al rival que viene? Y viendo algo? si me preguntabas antes de... A ver, porque cuando están terminando la fase de grupos, Sí. Y Platense estaba clasificando en los playoffs, hasta la última fecha no se sabía en qué puesto clasificábamos, porque dependía de cómo saliese Tigre, cómo saliese San Lorenzo y qué sé yo. Y en ese momento yo prefería jugar con Huracán. Había 3 chances, era jugar con Huracán o jugar con Tigre o, jugar con Racing. Sí. De los 3 yo prefería jugar con Huracán. Mirá. Claro. Y lo que pasa es que Huracán también en la última etapa tuvo como un poco una caída también. Había bajado un poco el nivel, que al principio estaba casi peleando arriba. Y cuando empezó la doble competencia fue que empezó a caerse. Cuando empieza a jugar por Copa, me parece que empieza a dejar un poco de lado la liga, quizás ya con la idea de, bueno, ya estamos clasificados, que no es lógico también. Claro. Bueno, y además ahora tiene la final, pero Huracán juega Copa ahora. Juega Copa el martes. El martes. Sí, con Corinthians. Así que es bastante parejo ahí. Claro, nosotros llegamos más descansados. Igualmente con la también... cabeza puesta ahí durante la semana. Bueno, igualmente cualquiera de los dos que hubiera tocado era para hacer un planteo bastante similar a con River o con Racing, porque creo que los dos... Sí, bueno, juegan, quizás Huracán es puede un poco tirarse menos, un poquito más atrás, pero... que fue más o menos como el juego Independiente, porque Claro, sí presiona bastante alto con Ramírez y Ursi, presionan alto, Massanti también, pero son los dos que más presionan, sobre todo a lo Mónaco, que fue en el partido,
Así que creo que ustedes en la salida, ustedes a veces salen jugando abajo y muchas veces largo. Hay que ver cómo lo plantea Huracán, si va a querer jugar de la misma forma o va a querer dominar el encuentro. Yo fui a la cancha a ver Huracán Aldo Civi y a Huracán atacándole le llegábamos, o sea, le generábamos peligro, que es como uno de los puntos flojos que tenía Huracán en ese momento. Porque no tenía muchos goles y nosotros con lo nuestro le atacábamos y le metimos 3 goles. Sí, lo lastimaron. Claro. Lo lastimaron un montón. Que sí, para mí va a ser un partido parecido en el planteo, para mí parecido al que tuvieron hoy con San Lorenzo. Para ir con Independiente sí va a ser más de defender y jugar de contra. Claro, era más seguro que Independiente sí o sí iba a tener la pelota. Y sí, y también iba a salir con la responsabilidad, o sea, como le pasó hoy a San Lorenzo, que sí o sí es como que quien tiene que tomar el protagonismo del partido. Pero para mí con Huracán va a ser parecido al partido de hoy. ¿Vos, Adri, ahí lo ves un poquito así o crees que con Huracán pueden tener una idea más similar a lo que fue con Racing y con River? No, yo creo que va a ser más similar al partido con San Lorenzo. O sea, igualmente Platense te regala la pelota porque es el estilo juego de ya. juego. Es el juego de Platense, El sí, juego sí. que tiene. Y Huracán se va a tener que hacer cargo de la pelota y ahí veremos qué pasa. Sí, el juego de ustedes es no necesito la pelota para dañarte. Y así fue pasando y yo creo que con el medio de Huracán, que es tan, como decías vos, es fácil de penetrar, creo que con las contras ustedes van a ser dañinos en lo que es la defensa de ellos también. Tienen muchas de ganar ustedes, pero bueno, no los quiero mufar. Creo que Bueno, lo que pasa es que vienen dando batacazo tras Es batacazo, que sí, ¿no? Pero o sea, con el envión, que por ejemplo, si pasaba Independiente, iban a jugar con River, con Racing, con River, con San Lorenzo y con Independiente. O sea, exactamente. Claro. Y es el camino de la épica, ¿eh? Sí. Es Claro. el utópico, el camino soñado. ¿Alguna chance de ir a Santiago, viejo? Y le estamos viendo, ya estuve averiguando, estamos haciendo cuenta. Hay que buscar tarjeta y sacar en cuotas. de fin de mes encima de la Sí, final. eso seguro, porque el débito. No, hay es chance. imposible. Trata las No, bolas. hay que sacar cosas Sí, y bueno, olvidate. principalmente sacar entrada. Creo que van a ver, no es algo que se va a agotar enseguida. Pero bueno, ojalá que puedas ir. ¿Sos de ir a la cancha de Platense? Sí. Sí. Sí, a la cancha de Platense siempre. Bien, bueno, ojalá que puedas estar ahí presente. Claro, y es el primer partido que Platense va a tener a su gente también, porque toda la fase Claro. final Claro. le tocó de visitante. Todo visitante. Y quizás no tienen que ir, viejo. Y bueno, es verdad, pero bueno, es algo épico y no Claro, creo y que la chance de su primer Y título, también ¿no? por ahí está esa espina de revancha, porque la final que tuvieron con Central fue ahí en Santiago del Estero también. Es volver a esa cancha, a ese escenario y otra vez en una final. Exacto, sí. Ese año nosotros no pudimos ir a Santiago porque ya nos habíamos gastado la poca guita que teníamos en ir a Es San verdad, Nicolás porque contra Godoy Cruz. ese torneo que era el mismo formato que el de ahora, pero nada, era en cancha neutral. Claro, eran todas en cancha Claro, neutral. cancha la neutral, semifinal sí. fue en San Nicolás. Que fue Y contra... ahí, bueno, nos quedaba relativamente cerca y podíamos ir en auto, full gasolero. Sí, Ah, Y nos gastamos los 2 mangos que teníamos y después, bueno. ah, es después que ya eso es lo que tenía, que ibas pasando y tenías que viajar. viaje nada, tras sí. viaje y Claro. no estamos en una economía como para ir, bueno, vamos a todos los partidos, ya Está fue. Claro. No, ¿Y pudimos alguna, ir a eso. alguna promesa que hayas hecho o que quieras hacer o que no sea tuya o ahí en familia, porque son todos del Calamar? La única promesa que hice hasta ahora, que fue como la verdad, fue en un contexto medio de chiste, porque sinceramente no pensé llegar a esta instancia. Así que hasta ahora no, muchas promesas no hay. Pero la única que hice fue invitar a todo mi grupo de amigos a un asado y lo invito yo, que sale de mi bolsillo. Perfecto.
Esperamos que puedas ir y sobre todo, bueno, la comunicación el domingo que viene y bueno, ustedes gritando esa frase hermosa, no la vamos a decir, pero bueno, esa frase hermosa y vos contento. Sería bueno para Huracán salir campeón de un torneo después de 40 y pico de años, ¿no? Claro. Más me parece. Y bueno, para Platense sería su primero. Épico. La primera vez. Acá tenemos un mensaje de IRP, dice buenas noches, y tenemos Nico de Sersur que dice qué grande el calamar, opa. Ahí le mandamos saludos a Nico. A Nico, sí, un saludo. Y bueno, Adri, gracias por este rato, por charlar un poco con nosotros de lo que fue el partido y lo que se viene ahora para Platense. Y bueno, lo mejor, viejo, y gracias por pasar este rato con nosotros. Éxitos. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Nos vemos. Nos vemos, felicitaciones. Bueno, ahí pasaba nuestro amigo de Calamar y bueno, le deseamos lo mejor. Podemos ir vamos a la tanda y después volvemos con lo que fue la otra semifinal. Vamos con un poquito de música y vamos a tirar después unos temitas. Bueno, hemos vuelto de la tanda. Ahí estamos, ¿eh? Fuimos a jugar medio partido a la Play. Por el momento sigue invicto. Bien, vamos ganando todavía. Vamos ganando 2-0 con el Panathinaikos al Leicester. Le contamos a la gente que nosotros tenemos la Liga Master de la radio. Entonces vamos cada uno poniendo una fichita. Bueno, como contabas vos, estás invicto. Yo tuve 2 derrotas nada más. Así que vamos sumando cada semana del equipo. Mientras tenés algo para contarnos. Así es, volvemos con los avisos parroquiales. Primero, si quieren mandar un mensaje a la radio para participar del programa, pueden hacerlo al 15 51 33 31 40, 15 51 33 31 40. Y también les recordamos que aportando la módica suma de 2.000 pesos al alias Mosh Radio. ¿Qué haces con 2.000 pesos hoy en día? No te compras nada, no te compras ni una coca. ¿Un alfajorcito triple? Puede ser, ya hasta ahí. Aportando 2.000 pesos al alias Mosh Radio, que lo tienen en pantalla. En el zocalito de ahí. Participan por una remera de los amigos de Estampas del Palo, una remera elección. Uf, ¿y qué remeras, Pueden participar para el sorteo de este mes hasta el 31 de mayo, hasta el sábado. Y bueno, también a las personas que aporten al alias, los vamos a mencionar, serán mencionadas en toda la programación de Mosh Radio a modo de agradecimiento. Y tenemos a Karina Manfil, Carmelo Ceraolo, As del Pogo, Dayana Galeano, Mónica Calvo, Eliana Valdés, Fernando Fernández y César Guzmán. Muchas gracias a ellos. Muchas gracias a todos ellos que son socios del Club Atlético Mosh Radio. Ahí está. ¿Vos querías comentar algo del partido de San Lorenzo Platense? Sí, quería comentar algo, pero bueno, tenemos unos mensajitos antes de eso. También, tenemos, bueno, antes del cierre, Nico Sorsura había puesto vamos a Calamar entonces. Y en lo que fue la tanda de IRP comenta temazo el primero de la tanda y Almen 1107 comenta dupla geminiana. Ya estamos entrando en lo que es Estamos en temporada de Gemini ya. Ya estamos en nuestra aura. Nosotros la segunda semana de junio cumplimos. Somos el grupito, bueno, contando a Guido. Así que se viene. 10 de junio Víctor, 12 de junio yo y 13 de junio Guido, que en estos todo ahí, en estos momentos está en el parque de la ciudad. Disfrutando de... Esperando, ¿no? Porque todavía no habrá arrancado. Ayer arrancó a las 10:10. Por lo que cuentan en el chat, con razón lo bipolar del clima, porque parece que se está poniendo feo. Se está nublando, así que está empezando a refrescar de a poco. Pero bueno, como contaba Chuchi recién, quería destacar algo del partido de hoy de San Lorenzo Platense. Cuando se retiró el Club Calamar, los plateístas del Ciclón aplaudiendo cuando se iban al vestuario. Gran gesto, que viendo todo lo que se viene y también hay algo que se viene anunciando de que parece que a partir del próximo torneo va a haber público visitante en las canchas, va a haber pruebas en Copa Argentina. En Copa Argentina. Esta semana creo Argentino Junior Excursio
en cancha de San Lorenzo. Sí. No es la mejor cancha para mí como para hacer una prueba piloto. Pero bueno, si sale bien ahí ya... Y sí, es como que bueno, tirás todo ahí al horno. Porque Excursio mueve gente. Claro. Y bueno, una zona bastante picante. Hay que ver cómo se da. O lo hicieron intencionalmente, como para que haya algún quilombo y No, capaz, bueno, si zafamos acá, ya es un punto a favor. Habiendo tantos lugares a donde pueden Sí, ir. tal cual. Una Bueno, cancha de Huracán. exactamente. Que Bueno. son zonas más calmas para hacerlo. Hablando de Huracán, así no lo hacemos esperar más, tenemos acá un invitado para que hable del siguiente finalista de este torneo. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo ¿Todo tranquilo? Todo tranqui. Me imagino que contento después del partido de ayer y sobre todo lo nervioso de la tanda de penales. Contanos cómo lo viviste. Igual te comento, la tanda de penales la sufrí porque perdí conexión. Yo también los estaba escuchando, ayer estaban yendo a los piojos. Así Bien. que el segundo tiempo lo vi ahí en la calle. Claro, y a lo último se complicó. Me quedé sin el Magis TV Y es que cuando terminó el encima partido, así que la tanda de penales la seguí por Twitter. ahí no había señal ayer en ningún momento. Yo No, desde por eso. que me Ya acerqué a la justo hora zona. que entraba todo el mundo, entonces se perdió la señal. La tanda de penales la seguí por Twitter. Erra Fiel el Colo Twitter. Gil, me Claro. quedé sin Twitter. Ya estaba complicado por todos lados. Ya estaba con la vena, estaba de la nuca y de repente escucho un vamos globo carajo ahí en el medio de la fila y ahí ya está. Bien, por lo Ya me menos relajé. hubo alguien que te pudo informar ahí. Ahí ya se escuchaban unos festejos y ahí ya me relajé y después justo vi el resultado. Después la tanda la vi tranquilo cuando llegué. Bueno, y dentro de lo que pudiste ver y eso, ¿qué te pareció el partido? Que creo que lo hablamos la semana pasada. Planteó espectacularmente el partido, Kudelka. Otra vez como contra Central. Sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. Presión alta Sí, y no dejar jugar a lo Mónaco. Claro. sí. Y además uno de los puntos más altos, ¿no? Quizá que no Por comentamos mucho también el partido con Boca fue la gran figura también. Es que era lo que había que hacer. No dejarlo jugar a los que sabían. La pelota en Independiente la manejó Marcone. Claro. Y no es lo mismo. Totalmente. Loyola también. El Colo Gil ofensivamente no hizo mucho que digamos en partido. Su juego fue que no juegue Loyola. Claro. Era No, evitar, entre- en principio evitar el juego de Independiente. Entre Pérez y el Colo Gil neutralizaron a Loyola y eso, junto con el laburo de los delanteros que hicieron que lo Mónaco no pueda salir nunca Limpio, sí. limpio, destruyó un poco el juego de Independiente para mí. Y eso nos permitió que, si bien no ganamos el partido porque fue un empate, dominó Huracán para mí. Salvo en algunos momentos donde Independiente, obviamente por necesidad y demás, te atropelló un poco, sobre todo el segundo tiempo. Después las situaciones claras fueron todas de Huracán. Sí. Muy bien lo que destacabas recién de la delantera, sobre todo Ursi y Ramírez presionando a lo Mónaco. Ahí en el primer tiempo 2 jugadas similares de cada uno, también evitando de que termine en amarilla, que es presionándolo y no logrando el objetivo de robársela o demás, y él yendo al ataque agarrando la camiseta y se fueron rotando. Se rotaban constantemente ahí. Muy bien trabajado de esa parte. Vos que lo venís y siguiendo. Mastanti con el... Sí, ¿Cómo se llama? con Valdés y Angulo. Con Angulo, sí. Sí, porque Angulo lo fuerte de él es el ataque. En defensa sabemos que es muy flojo y lo volvió loco. No sé si logró la amarilla contra Angulo, porque eso no me acuerdo. Hay una jugada de que él cubre la pelota nada más y Angulo lo va a pelear. Y es lo Hay único una que lo hizo. toca de atrás.
Sí. Que Sí, después, sí. que después Masanti un poco se la sigue también, que yo lo que entendía era como que Masanti buscaba que él reaccione y quizás conseguir una amarilla, algo ahí de Angulo. Sí, pero esa creo que fue después que se cortó una jugada, Angulo le pegó Sí. eh, y ahí Masanti lo picanteó un poco. Pero bueno. Pero yo creo que se jugó lo que hizo Huracán. Sí. Hace un Que eso es lo rato, que. sí, sí, No, que eso es lo mismo que pasó con Central. Huracán plantea un partido y por suerte se hizo lo que planteó el técnico. hace un rato hablábamos con uno de los hinchas del otro finalista que es Platense y le Eh, preguntamos cuál era el punto alto y él me decía que no sabía si había un punto alto en especial, que él creía que era el equipo, porque si alguno fallaba quizás el equipo estaba flojo. ¿Crees que en Huracán es un poco así o cuáles crees que fueron los puntos altos Es de Huracán? que creo que la semana pasada lo hablamos. Cuando uno de los que juega bien no juega, por ejemplo, Colo Gil, no Claro, estuvo ofensivamente fino, se dedicó a marcar el sola. Apareció Miljevic, el que fue el que manejó los hilos del ataque de Huracán en este partido fue Miljevic. claro, Y hay partidos durante el torneo que fue suplente. Eh, el otro día metió el gol Masanti. Este partido fue importante, pero No destacó del no, todo. no destacó. Entonces es lo mismo. Sí, Es el equipo en el sentido de que uno cubre al otro. claro, se van siempre complementando. siempre se complementan. Por ejemplo, este partido Pereira se, se comió la defensa. Totalmente. Y hay partidos donde Pereira por ahí es un poco más de agua y el que saca la cabeza es Pellegrino. Claro, Que este partido estuvo más flojo. También se hizo amonestar temprano y eso lo condicionó. claro. Sí, muy bien lo que destacaba de Pereira. Yo he visto poco a Huracán en lo que fue el torneo, pero muy seguro, no solamente en su juego, sino ordenando la defensa. Sí, yo a Pereira, la realidad que al principio no lo quería. Principalmente por cómo se había dado el torneo pasado. El torneo pasado, el importante de la defensa era Carrizo, que se rompió los ligamentos, y después entre Tobio y Pereira eran los dos que acompañaban, que eran el lento, el defensor duro, pero lento. Claro. Y, y es más, el torneo pasado Huracán lo pierde cuando se rompe Carrizo porque jugar con Pereira y Tobio en la defensa era... Una carreta. No, era difícil y creo que en 6 partidos le hicieron la misma cantidad de goles que en 10 partidos antes. O sea, eh, ahí medio que el juego de Huracán se diluyó. Y, y entonces Pereira llegaba con esa duda que el torneo pasado era el suplente de Tobio. Y Claro. los primeros partidos le costó, porque con Boca tuvo un partido muy malo, pero cuando se empezó a combinar bien con Pellegrino y a Guidara ser por ahí un poco más sólido como 4 que lo que era de la Fuente, ahí se asentó bien Pereira y ahora Pereira es el capo del equipo, es el que ordena a todos, es el que incluso muchas veces maneja la pelota para salir desde el fondo. Y ahora, bueno, recién hablábamos un poco también lo que es la tanda de penales, ¿no? Porque si bien hay una cuota de suerte o azar, ahora se entrena mucho, se practica mucho más lo que es los penales y demás, y creo que debe hacerse porque si bien hay una cuota de azar o suerte, hay que tratar de entrenar lo mejor posible para evitar cualquier posible error. ¿Vos cómo veías cuando viste que se dio la chance de ir a los penales que le toque a Huracán? Y los penales, a ver, uno siempre tiene el temor de lo psicológico de los penales también. Después, Claro, no es lo mismo ir a penales habiendo ganado el partido que te lo empaten en el último minuto, Claro. que habiendo sido el que empata. Es un tema complejo, pero
una de las notas que le hicieron a Galíndez después del partido, él dijo que Mesa, que es el arquero suplente, estudió todos los ejecutores de penales de Independiente, hizo todo el análisis de los penales y más o menos con eso laburaron. Sí, Claro. sí, eso lo destacó después del partido, el trabajo del arquero suplente, y como que destacó también eso del compromiso de todo el equipo, con el plantel. Y los penales, lo que vi es que a medida que fueron ejecutándose los penales, Galíndez estuvo cada vez más cerca de parar uno. Claro. Porque primero lo de Rábalos, Mm. Claro. después los siguientes estuvo un poco lejos. Ya con Lo Mónaco, si Claro. Lo Mónaco no le hubiera pegado Sí, el como le de pegó, la sacaba. el de los Mónaco estuvo muy cerca de Es que sacarlo ese Galíndez. fue muy esquinado, Sí. porque en cuanto a fuerza fue medio flojo, Sí, casi sí, te sí, digo. pero Lo que pasa No, es que pero es que entró tan bien pateado, también a la punta, que fue imposible, pero si Claro. le pegaba un poco peor, claro, un poquito la más al sacaba. medio. Ya el siguiente fue el de Angulo, que la toca y no la puede sacar. Sí, es verdad. Y el último ya la saca. ¿Cómo venía con tanda de penales Huracán? Con tanda de penales. Y la Copa Argentina que perdió con las semifinales el año pasado, ganó varias tandas por penales, pero el arquero que atajaba era Mesa. Claro. Porque la Copa Argentina el año pasado la atajaba Mesa. Y creo que sacando un partido, los demás los ganó por penales. Así que si no me equivoco, pasó 3 tandas. Claro, Y después perdió con Central Córdoba. igual ahora con Galíndez es uno de los puntos altos de Huracán en el torneo, ¿no? Sí. Yo lo vi en el partido con Aldo Civi, que estuve en la cancha, y tuvo un montón de atajadas que fueron El claves. partido con Aldo Civi fue una rareza. Sí. Porque fue un palo a palo increíble. Que Huracán en general no cede tantos goles. Y fueron todo golazos los de Aldo Civi. Sí. Salvo el penal, los otros dos fueron. Sí, muy bueno eso. Yo te consulto. Recién Chochi, al comienzo te preguntaba puntos fuertes. ¿Qué debilidades crees que tiene el Huracán de Kudelka? Porque destacabas de que Gil no pudo atacar tanto como atacaba antes, pero se ocupó de una posición más defensiva. ¿Qué crees que es endeble o frágil en este Huracán? El punto para mí más flojo que tiene es el juego aéreo en pelota parada. Bien, Porque defiende en zona sí, malísimo. y muchas veces le han cabeceado, incluso del otro partido, le cabecearon mucho. Después es el arquero la saca, se va afuera, pero el equipo atacante consigue cabecear muchas veces centros de córner, tiros libres, y esa es una jugada que es peligrosísima si te cabecean bien. Claro. Ese para mí es el gran punto flojo por la forma de defender que tiene Huracán. Sí. Y después, por ahí últimamente, el 9 no es el goleador del equipo. Claro. Hubo un momento donde la Perla Ramírez tuvo un par de partidos donde fue el goleador, después Sequeira entró bien y un par de partidos también metió goles, pero los últimos partidos lo que lo resuelven son Massanti y los volantes. Está faltando que el 9 la meta. Sí, claro. Y bien, recién vimos que comentamos un poco los cambios antes de charlar con vos. Ramírez en Sequeira, ¿vos creés que los suplentes o el recambio que tiene Huracán los complementa de la misma forma o los hace jugar de distinta? Sobre todo en la delantera. Kudelka en general hace posición por posición. Sí,
o últimamente por ahí estaba sacando un delantero y poniendo un volante. Esos son los dos cambios clásicos que está haciendo Kudelka últimamente. Posición por posición es Sequeira por Ramírez, Alanis por Ursi, Cabral o Tisera por Masanti, Ojeda en el medio, y más o menos el esquema se mantiene. Claro. A veces, por ahí lo que hace es, te saca a Ursi o a uno de los extremos y te pone a Ojeda para armar 4 en el medio. O te pasa a Milicevic adelante, que termina siendo un extremo medio falso. Claro. Pero en general, Kudelka, salvo que el partido esté muy complicado o necesita algo muy diferente, Kudelka es de posición por posición. Sí. Incluso en los últimos partidos no termina de hacer todos los cambios. Es verdad. Hizo 12 ahora contra Independiente. Los dos que mencionaste primero, Alanis por Ursi y Sequeira por La Perla. Porque si el equipo está bien, no te va a hacer el cambio a menos que se necesite, porque los jugadores están fundidos. Huracán, a diferencia del año pasado, tiene mejor banco suplente para mí. Entran mejor los suplentes. El año pasado los suplentes no te resolvían un partido. Este año los suplentes ayudan, acompañan, incluso te pueden solucionar problemas. Ojeda no es titular porque Huracán está jugando con Gil y Milicevic en el medio para un formato más ofensivo. Pero cuando por Copa tuvo que poner 2-5, Ojeda cumplió espectacularmente. Entonces, ese recambio en el medio del partido hay que defender un poco más. Entra Ojeda y Ojeda va a funcionar. Sequeira está más o menos al mismo nivel que La Perla. Dependiendo del partido, por ahí funciona mejor uno que el otro. Tisera tuvo su problema legal. Después de eso, si bien no convirtió, volvió bien. Generó situaciones. Entonces, entran y solucionan algunos problemas. No es que no se necesitan. Pero lo que pasa es que el equipo titular tiene mucha confianza y a menos que ellos no puedan más, Kudelka no los cambia. Claro. ¿Y estuviste viendo algo del rival que viene, de Platense? Sí, Platense es durísimo para mí. Por cómo juega. Porque es sólido, es un equipo que sabe jugar en equipo. Contra Huracán, los últimos partidos que jugamos son todos cerradísimos. Perdimos con ellos en la Copa de la Liga 2023 por penales, que era un partido que Huracán lo tenía dominado, nos empataron en la última, perdimos por penales, y después los siguientes partidos fueron todos 1-0. Claro. Siempre son cerrados con Platense. Y está laburando muy bien el tema de defensivamente, de cortarle los circuitos de juego al rival y aguantar, como decía hoy uno de los jugadores, buscar el error del rival para aprovecharlo. Sí. Bien. ¿Cuál crees que puede ser ahí el punto alto con lo que puede llegar a contrarrestar eso Huracán? Y es que va a depender de cómo juegue, va a depender de cómo arranque el equipo. Huracán va a salir a hacer su juego, que va a ser no como contra Independiente, contra Central, va a ser más similar al de Riestra. Porque el que va a tener que proponer en este partido va a ser Huracán. Y va a salir a atacar. Si consigue armar bien las sociedades y poder generar peligro, va a ser un partido. Si Platense se defiende bien, ahí Huracán va a tener que no cometer errores para que no le pase al resto, como lo que pasó al resto de los equipos, que es en la que se equivocan, Platense les convierte.
Claro, más que nada ahí desde el lado defensivo estar más firmes. Y sí, y no hacer tantas faltas, Además porque estar más sí, atentos en el juego aéreo, que ese es claro. mi gran miedo, es el juego aéreo. Claro, no mucha falta cerca del área porque ahí se complicaría. No muchas faltas, no muchos corners, y estar, a ver, eh, hoy el gol de Platense fue una mala salida del arquero de San Lorenzo, y Platense hizo lo que tenía que hacer. Encontró la pelota y la clavó en el arco. Entonces, minimizar esos errores. Sí, aparte también una cortina contra el defensor que estaba en el primer palo, porque es donde el arquero, el área chica, que es lo que siempre se aconseja a los arqueros salir, que es el lugar de ellos, y trabando ahí esa posición, la pelota va a ese sector y el arquero le cuesta salir. También que se equivoca cómo sale, y justo le queda a Zapiola para que convierta. Pero también hay unas cortinas, entonces ustedes jugando, defendiendo en zona, les va a costar esa situación, así que habrá que Sí, por trabajar eso. eso. Ya te digo, a ver, si vos me decís que prefería yo antes del partido, Platense para mí era un rival mucho más difícil futbolísticamente que San Lorenzo. San Lorenzo era un rival más difícil en el sentido anímico, psicológico de tener que jugar contra San Lorenzo. Sí. Y es una presión que vos no sabés cómo le va a pegar a los jugadores. Eso decían hoy en la transmisión, que por ahí un partido con San Lorenzo iba a tener su pica por el clásico, pero iba a ser mucho más estresante para todos, para los jugadores, para los hinchas. O sea, se iba como iba a cambiar el ánimo de la semana, se iba a vivir de otra manera. Sí, pero sí Platense, para mí es un rival más duro en el sentido que es más riguroso físicamente, va a ser más trabado el partido. Sí, totalmente. Y ya te digo, el que va a tener que proponer va a ser Huracán. Y ahí va a depender Claro. de cómo estén los jugadores el fin de semana. Ustedes juegan un partido antes de la final. Ustedes igualmente ya con 11 puntos están bastante bien, pero se enfrentan a Corinthians. ¿Le dará importancia a este partido o va todo a la final? ¿Qué pensás vos? Lo lógico sería que juegue con suplentes. Porque, a ver, con suplentes, o por lo menos con un equipo con Mix. mayoría suplentes. Porque Huracán físicamente está al límite por la cantidad de partidos que jugó, porque Huracán jugó con titulares casi todos los partidos. Huracán no rotó. Sí, eso veníamos hablando en el bloque anterior, que Huracán por ahí mermó un poco cuando empezó con la doble competencia, con la Copa, que ahí es como que empezó a bajar y se sentía muchísimo el cansancio de los jugadores en los partidos, se veía muchísimo. Huracán armó un equipo como para tener un par de alternativas en el banco, para hacer justamente esta doble competencia, pero como se dio la cosa, jugaron 7, 8 titulares todos los partidos. Fue rotando, sí, Pérez hubo un par de partidos que no jugó, Gil hubo un par de partidos que no jugó, Milicevic también, pero nunca jugó con más de medio equipo suplente. Claro. Entonces, físicamente yo entiendo que están al límite. Claramente no se nota, pero tienen que estar al límite. Entonces, con Corinthians, para perder el primer puesto, tiene que perder 4-0. Claro. Así que yo entiendo que mínimamente 6 suplentes tiene que poner. Sí, a lo sumo en el banco tener los titulares y se complica la situación. Claro. Que ingresen, total un poco menos de ruedo van a tener, preparándose y pensando para la final. Obviamente, para mí es suplentes en el partido, titulares en el banco, y dependiendo cómo se ve, cómo está la mano, meterlos o guardártelos. Pero para mí físicamente tienen que descansar, porque si no el partido va a ser muy duro. Y tampoco,
Puede pasar que vos pones suplentes y a los 30 minutos del primer tiempo Corinthians te metió 2 goles. Sí. Sí. Pero, Y pero ahora tampoco es que los suplentes son tan malos. claro. No es que te jugás con la reserva. Incluso muchos de los suplentes, Tisera, Ojeda, son jugadores que estuvieron jugando. Por ahí Cantillo jugó 30 minutos. O por ahí tenés a Moya que no jugó en todo el torneo. Pero el lateral por la izquierda, Lescano, jugó un par de partidos. A la derecha, el lateral de la Fuente también estuvo alternando mucho con Guidara. Entonces, Sí, tenés incluso gente que fue jugando. Puedes poner, yo qué sé, uno de los dos centrales, Pellegrino o Pereira, que esté mejor, lo puedes poner un rato. Si va bien el partido, lo sacás. claro, incluso vos decías que en el torneo muchos suplentes cuando había que buscar algún recambio, lo que tenía de fuerte Huracán era que los cambios también rendían para cubrir a cualquier titular. Y sí, por eso, yo creo que se puede plantear un partido con un equipo mayoría alternativo. Yo qué sé, Ramírez no jugó Copa porque estuvo suspendido. Debería tener resto físico para jugar. Ah, no, Ramírez no puede, cierto. Le queda un partido más todavía. Claro, Pero Tisera o Sequeira, que jugó Copa pero no jugó tanto torneo local. Ellos pueden jugar por ahí, porque tienen todavía un resto más de físico. Pero Milicevic, Gil y Pérez deberían descansar. La defensa, los laterales, corren como bestias, deberían descansar. Uno de los centrales, yo entiendo que el Payo por ahí por la edad, también debería rotar. Y después claro. vas viendo cómo armar. Y ahora para el partido de la final, ¿hay chances de algún viaje a Santiago? No creo, no. Está complicado, No, ¿no? porque nada, yo lo quiero ver con mi familia Mm, y no vamos a viajar todos. Así que, claro. O es todo o es nadie. y sí, Está muy bien. así que no. Además, no, los partidos fueron todos visitantes, salvo con Riestra, lo miré todo por el Magis, así que me parece que me quedo con esa cábala. Casi de cábal, claro. Ahí está. ¿Y hay alguna promesa o algo para si se le da la victoria Siempre al que hice Globo? promesa nunca pasó nada, así que esta vez, Continuamos en la misma costumbre. nada. Otra cábala. Sí, sí. Sí, siempre Está muy prometo esto, prometo lo otro y nos quedamos a la puerta. Así que esta vez, callado. Está muy bien. Bueno, papá, muchas gracias por esta posibilidad, por charlar un rato, por darnos este ratito para hablar de Huracán y de lo No, que se gracias a viene. ustedes por llamar. Y vamos, esperemos que sea un lindo partido. Está muy bien. Bueno, Éxitos y que sea una gran final. Bueno, sobre todo para los neutrales, pero que sea una gran final para ustedes también. Gracias. nos vemos. Buena semana. Saludos a Chao, todos. buena Chao, semana. gracias. Ahí estaba. Espectacular comunicación con hincha independiente De Huracán, Globo, ¿no? de Globo, que contento por ir allá, pero bueno, él no se da, prefiere verlo con la familia, así que veremos si el hincha de Canamar va, lindo sería esa sensación de Bien. tener comunicación con él allá, y bueno, Claro. también él tenerlo acá, capaz que sea la victoria o no, pero poder conversar con él. Y bueno, Claro. también Huracán definiendo otro torneo, porque el torneo pasado también se quedó Es verdad. en la puerta. Hay que ver si se le da a Kudelka, que eso es algo que decían también. Creo Bueno, que la eso es semana lo que se pasada. destacaba, porque Vélez se cayó, viste, equipos que han peleado se cayeron, pero Huracán viene con se esa mantuvo, sí. estabilidad, digamos, de pelear ya 2 torneos seguidos. Que este tipo de torneos te dan esas posibilidades de, qué sé yo, tenés 2 resultados posibles, no es solamente uno y ir sumando. Así que veremos cómo se da. Bueno, y ahora que ya nos queda poco para cerrar, hablando de torneos, estábamos hablando hace un rato también de otro torneo que
que era el torneo internacional. Se vienen esta semana partidos de Libertadores y de Sudamericana. Exactamente. Sudamericana tenemos, bueno, como nombrábamos recién a Huracán, que juega a 9:30 el martes. Martes, el sí. martes Y 27. encima bastante Próximo. pegado sí le quedó el partido. Porque encima jugaron tarde ayer. Podrían haber jugado Claro. más temprano. Sí, quizás lo bueno es que, bueno, del martes al domingo... Sí, tiene una más buena margen, distancia. pero bueno, le quedó muy pegado a A la Copa. la semi, a la Copa. Justamente creo que también por eso dice, bueno, vamos con suplente, por lo que decía el hincha, dice, creo que lo mejor es ir con suplente porque, bueno, venís pegado del otro partido y además hace descansar más a los Sí, titulares. Y definís un título el domingo. Y tiene Claro. un buen margen de puntos también, porque tiene Claro. 11 puntos en lo que es el grupo y Corinthians tiene 8. Y buena Claro. diferencia de gol Buena también. diferencia de gol también. El martes también va a jugar Lanús con Puerto Cabello. El poderosísimo Puerto Cabello. Le ganó a Vasco da Gama, guarda, viejo. Así que veremos, porque aparte Lanús, que viene cosechando buenos puntos, está Lanús igual está clasificado ya. tranquilo, claro. Pero bueno, como no tiene otra competencia Lanús, calculo que irá con los titulares a tratar de sacar una buena Sí, diferencia. obviamente. Bueno, ahí igualmente Lanús ya se despegó, pero los otros tres están todos con chances de Clasificar. entrar al segundo puesto. Digo. Y Lanús que pasó en Copa Argentina también en la También, semana. en 2-0 a Vélez. A Vélez. Vélez que sigue teniendo un... Que no levantó con Guillermo, No, con salvo Guillermo. algún... Partido de Copa. Si bien en la Libertadores está más o menos posicionado ahí. Está Ahora tiene... clasificado ya, ¿no? No, igual tiene que definir... Sí, pero tiene que definir el primer puesto con Con Peñarol Peñarol. la última fecha. Va a ser un partido chivo. Le mandamos un saludo al compañero de Lanús que no, No aparece. Que no aparece. sigue sin aparecer, tiene miedo todavía. Quizás cuando le gane a Puerto Cabello. Mucho Twitter, pero poco habla. Claro. El miércoles juega Independiente con Nacional Potosí 7 de la tarde, bueno, 7 de la tarde de local en el Libertadores de América. Sí. Juega Unión 9:30 de visitante contra Cruzeiro, buen partido ese. Hablando de Independiente, nos dijimos que en el puesto que está porque primero. ya está primero, no No. totalmente clasificado porque tiene 9 puntos y Guaraní tiene 8, así que Claro. puede que haya, tiene que ir con todo No, Independiente. en que en realidad está todo peleado porque Nacional Potosí está ahí tercero Con 7 puntos. 2 puntos de Independiente. Exactamente. Y Unión, que tiene que jugar en Brasil, está afuera de todo con 3 puntos. A cumplir con el calendario, Unión. Y el miércoles también juega Defensa con Cerro Largo, de local, acá en Florencio Varela, que está tercero con 4 puntos, buscando clasificarse a los playoffs. Claro, entrar segundo porque ya el primero está... También ya se despegó. Digo. Claro, pero su rival también está peleando por lo mismo, porque Mm. tiene la misma cantidad de puntos, así que será un partido cerrado, pero tratando de llegar también Sí, confiando también que... la localía. Que aparte. Victoria juega contra la U Católica. Igualmente, no sé qué tanto lo puede tranquilizar, porque la U Católica ya está tranquila, que está clasificado, creo. Quizás pues no el arriesgue famoso tanto. ahí, Ya. Arreglín. sí, Ahora, estamos los arreglamos dos, tranqui. sí. Nos Pero reunimos. bueno, la idea de que pueda llegar a perder Victoria ahí también le da un poco la tranquilidad de podemos depender de nosotros. Exactamente. Y también ya pasando al día jueves y último día de partidos de la fecha 6, va a jugar Godoy Cruz con Grúa de local a las 7 de la tarde. Con Grau, Grau. ahí, parecí. Grau, mira. Grau. Godoy Cruz está casi clasificado. Sí, En realidad está clasificado. define puesto, sí, Claro. se queda. No define si va A los directamente. playoffs o... Exactamente. Claro. Y después, creo que es el último de los argentinos, ¿no, Chochi? Vos chequeame ahí también. A ver, No, espera, después- ahí te digo. Sí, es el último. Sí, es el último que juega el jueves a las 7 de la tarde. El último argentino en Sudamericana. Y Libertadores. Libertadores. 7 de la tarde, ya lo tenés ahí. 7 de la tarde, Sí. Talleres en Brasil con Sao Paulo. Talleres eliminado, ¿no? Eliminado de la Copa, pero Sí, quizás con la chance de entrar a Sudamericana, Sí. que lo pelea con Alianza Lima. claro, está dando tercero. Así que veremos si puede
conseguir ese paso a la Sudamericana. También juega River, 9:30 horas, iré a la cancha, ese día tengo la entrada, contra Universitario. River ya... Universitario, que debo decir yo desde un principio casi que lo daba por muerto, decía el otro puesto se define entre los dos ecuatorianos y bueno, por ahora Universitario está quedando segundo. River ya clasificado con 11 puntos, pero bueno, veremos si para estar mejor primero en lo que es los grupos. Después no sé si es sorteo o se define cruzado, no sé cómo es eso. Claro, Viste no sé, que van cambiando. porque la última vez había sido sorteo. Claro, así que veremos cómo se va definiendo. Y también el mismo horario y mismo día, Estudiantes con Carabobo, de local en el 1, también buscando clasificarse. Sí, pues todavía no está garantizada la clasificación de Estudiantes. No, es que están los tres pegados. Carabobo ya quedó afuera con un punto. Después tenés a Universidad de Chile con 10, Estudiantes con 9 y Botafogo con 9 también. Va a ser peleado eso. Ese es jodido. Quizás la tranquilidad de Estudiantes que se enfrentan Carabobo, los otros dos y ellos juegan contra Carabobo, ¿no? que es el último. Claro, Tiene la y chance ya de no tiene clasificar chance de primero nada. Ni también. siquiera tiene chance de entrada Sudamericana Carabobo, así que... No, para nada, con un punto, estando último. Nos vamos al día miércoles, que de Argentinos solamente está Central Córdoba, por lo que estoy viendo, Sí. 9:30 en Ecuador. Se juega la vida porque Partido tiene dificilísimo. 11 puntos y todavía no está clasificado. O sea, Claro, y puede quedar afuera de todo. la Libertadores. Sí. No, de la Libertadores en realidad, porque todo no sé si... Se enfrenta No, todo no. de visitante, creo que con un empate ya estaría Partido. contento. Pero bueno, define clasificarse a octavos. Es que además juega contra la U de Quito ahí, con la Liga de Bien. Quito, digo, que es allá que juegan. Sí. Sí, o sea, Acá le había sacado un empate y ahora juega allá y ellos que se definen también, entrar a la Libertadores, porque Eso va ahora a está en ser. el Sudamericano. Va a ser un partido interesante. Y además que Flamengo le toca a Táchira, que también, con Sí, 0 puntos le va ya a fuera de hacer todo. 50 goles en el Maracaná. Y el día jueves, un clásico de Sudamericano, porque Peñarol Vélez a las 7 de la tarde. Además que había sido picante acá ya. Ya de por sí es un partido. Partido con picante. historia de la semifinal. Los dos estando con 10 puntos, quien clasifica primero, ya sin chances de quedar afuera, pero se define el primer puesto, que eso es importante para lo que vendrán en los sorteos. Y Racing cerrando lo que es la fase de grupos, 9:30 horas con Fortaleza en el cilindro de Avellaneda. Que también define un poco más que nada el primer puesto. Porque, bueno, Fortaleza igual define el asegurarse la Libertadores. Porque lo puede llegar a alcanzar Bucaramanga, pero habría que ver. Además, bueno, acá Racing ahora de local, allá en Brasil lo goleó 3-0 a Sí. Fortaleza. Así que veremos cómo definen ese partido. No quiero ir porque estaba cara la entrada. Estaba cara. Claro. Yo Ahí se habitualmente metía, no voy, pero bueno, toca trabajar cerca, veremos cómo están las inmediaciones del club ese día. Pero será lindo partido y Racing ya tuvo descanso al quedar afuera de lo que fue la liga ya hace unas semanas. Va a jugar con lo mejor que tiene para conseguir el primer puesto. Y el domingo también vuelve a jugar mi equipo. Después de Claro. 3 semanas, casi un mes. Quizás todos están muy pendientes de lo que es la es final, es lo que espera el país. El partido que importa el domingo es el de Aldo Civi contra Estudiantes Claro. por Copa Argentina a las 2 de la tarde en Florencio Varela. Ya. Bueno, tenés por acá, viejo. Estamos cerquita. Sí iba a jugar en Quilmes, pero bueno, Vas a cambiaron de sede, sí voy a ir. Voy a venir después de la cancha. Bien. Lindo. Bueno. Porque jugamos a las 2. Claro, de las dos. Jugamos temprano. Ya vamos a venir ahí con el resultado. Mirá de- si bueno. conseguimos ir todos. Esperemos. Mirá. Esperemos pasar. El equipo tuvo 3 semanas para preparar un partido. Claro. Estudiantes que Bueno, Estudiante un poco también. sí, porque quedó fuera temprano de la liga. Creo que tuvo Libertadores, ¿no? En el medio. Sí, Sí. sí, bueno, juega juega esta semana. Juega esta semana. Además de esta semana, digo, anteriormente, después de quedar afuera, no sé si jugó. Creo que sí, jugamos. Sí, porque sí. se Jugó fue con eliminado en Botafogo, octavos. jugó Botafogo. el partido con Botafogo. Claro. Así que bueno, tiene partido entre semana. Estudiante, viene con el trajín
de partidos. Mm. Y Aldo Civi, bueno, después de 2 Descansado. semanas de vacaciones, se está preparando para volver a jugar. Todavía sin incorporaciones. Mm. Están buscando entre 3 o 4 incorporaciones, refuerzos. ¿Se busca préstamos? Como, Sí, Aldo Civi no es un club que compre. compre. Claro. Casi uno por puesto. El puesto de arquero no se está mencionando mucho, por ahora es un puesto que a mi parecer debería reforzar. Porque, bueno, Carranza tuvo altibajos y está grande, también eso no es un detalle menor. Mm. Después nuestro arquero suplente es Barlacina, que la chance que tuvo no la supo aprovechar, no dio garantías. Así que, bueno, a mi parecer es un puesto que se debería reforzar. El mediocampo también, porque no tuvimos 10. El Caco García se la pasó lesionado toda la primera parte del año. Se está buscando un delantero también ante la posibilidad de que Torres se vaya. Aldo Civi quiere repatriar a Tobías Cervera, que ya es jugador del club. Jugó en Aldo Civi en el 2023 cuando estuvo en la B, era el goleador del equipo. Después se fue a Central, estuvo en Platense. Que si mal no recuerdo, en Central salió campeón de la Copa de la Liga. Y bueno, también con la confirmación de Mariano Charlier como técnico del club hasta que termine el año. Así que bueno, Firme Se verá ahí que... veremos qué pasa. O sea, ojalá pasemos de Copa. Es algo que le tenemos alergia a la Copa Argentina. Lo más lejos que llegamos fue a 16avos. Estamos en 16avos ante la posibilidad de pasar por primera vez a octavos. Esperemos se dé. Se puede hacer historia, se puede decir. Contra Estudiantes en el torneo empatamos. 2-2, fue un partidazo al que Estudiantes cuando arrancó el año arrancó bastante bien. Y Aldo Civi, entre lo mal que venía, le hizo partido, o sea, le dio vuelta al resultado que, bueno, después terminó en empate. Así que, bueno, quedaron cosas pendientes ahí. Bueno, y acá, ya cerrando el programa, acá Dai manda un mensaje, dice, antes de finalizar, nos pone un poco al tanto del ascenso, Arsenal sigue sin ganar. Sí, Hoy arrancó ganando. Arrancó ganando a los 10 minutos y se lo empató Madrid a los 60 y pico. Yo la verdad dije, este puede ser un partido que gane. Y eso que Madrid viene levantando, Sí, estaba estaba en el reducido por ahora, digamos. Sí. Y el dije, Arce, igualmente el Arce capaz de local, este partido lo puede llegar a ganar. Y no. arrancó bien y se quedó. se quedó. Eso Igualmente es lo que le viene no, pasando claro. seguido a Sí, Arsenal. algunos partidos que quizás puede llegar a pelear un poco, quizás los arranca ganando y después se queda, le empatan. O si no, bueno, los otros que viene perdiendo varios partidos también. Veremos si revierte esta cara Aldo Civi. Y muy jodido, ya además está... Y está No sé si complicado. está difícil de salir todavía del descenso, pero está último. Está a 5 puntos, o sea, Arsenal está último, el que está arriba es un club que yo no voy a decir el nombre. Está a 5 puntos, creo. ¿O a 4? No, 4 puntos. A 4 puntos, Arsenal tiene 9 El y otro- ese equipo de Mar del Plata también, que no es Aldo Civi, Claro. 13 puntos. Tiene 13. Y arriba está Güemes, que Con empató 14. con 14, sí. Falta un montón, pero bueno, Mm. no levanta cabeza. Son los dos colchón de últimos. puntos es importante tener, porque después se lamentan al final. Los dos últimos vienen con esa diferencia, se están alejando un poco de la posibilidad de zafar el descenso, porque Talleres también, Talleres de Escalada está ahí último. Que Talleres Con no Cadu. hizo goles todavía en lo que va del año. Claro, no, tremendo. O tuvo algunos empates, pero después perdió muchos partidos. No. Tiene 6 puntos y Cadu, que es el que le sigue, tiene 9. Así Claro. que veremos si Talleres de lo que es nuestra zona aledaña de la radio puede revertir esta situación. Y bueno, también siempre hacemos la mención a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, que perdió 2-0 con Santa Marina de Tandil. Es la tercera derrota al hilo de Círculo Deportivo. Complicado, ¿eh? Tercer partido que no está convocado el Pipi de Cochea. Y vos fijate. El Pipi tiene aura.
Vos fijate, Exactamente. ahí está el error. Sigue todavía en zona de clasificación, de zona de ganadores. Pero bueno, hace 3 partidos que... Igual con diferencia de un punto de Kimberley. Del Dragón, de Mar del Plata también. El segundo equipo marplatense, el primero es Aldo Ahí va. Civi. Sí. Claro, ahí los equipos. Bueno, muchachos, Lindo hoy. llegamos a la hora del cierre. Se termina el programa. Una nueva edición. Igualmente Bien. podemos destacar, primero, dar nuestro pantallazo de la final de la semana que viene. ¿Qué opina cada uno? O quién quiere o piensa que va a salir campeón. No sé, Chochi, vos, ¿qué opinión tenés? Yo ya tengo formada quién creo que va a salir campeón. Hace rato. Y yo creo por lo que viene haciendo y porque creo que no es por suerte, es algo muy laburado y que lo está haciendo de manera casi perfecta, podría decirse. Yo hoy pondría candidato a Platense, la verdad. Yo creo que el gran candidato para mí es Platense acá. Pero bueno, Huracán también levantó mucho de lo que fue el cierre de la parte de grupos de Huracán, porque arrancó muy bien, después se cayó. Y lo que fue acá en las fases finales, si bien bueno después fue por penales con Independiente, también hizo un buen cierre acá en estos partidos. Pero creo que yo lo veo más firme a Platense. Coincido plenamente. Sí, yo también. O sea, simpatiza mucho la dupla. Sí. También, sí. Y aparte viene... Haciendo muy buenos partidos. Sí, viene haciendo partidos perfectos, porque los rivales que tuvo, o sea, necesitaba sí o sí hacer... Lo que pasa es que tiene eso Platense también. Si necesita un partido perfecto. Depende mucho de cada parte de lo que es el plantel. Es un engranaje grande Claro. lo que es Platense. Creo que más o menos lo refería así hoy nuestro amigo Calamar. Creo que si todo funciona perfecto, el partido va a ser perfecto. Si Claro, uno y falla, es difícil entrarle por cualquier lado. claro. Por eso creo que lo importante es que tiene que tener esa casi perfección de Sí, tener todo bien armadito. Mantener el juego que viene llevando estos partidos. Claro. La defensa firme, el arquero respondiendo cuando le toca. Claro, saber ser rápidos también en la contra, no complicarse mucho y saber qué parte es importante cubrir de cada equipo, ¿no? Estudian muy bien a cada rival que les toca también. Claro. Así que bueno, cerrando, recordamos que aportando 2.000 pesos al alias Mosh Radio, como está en el Zócalo acá abajo, participan de una remera de Estampas del Palo. Recuerden que es hasta el sábado 31. Así que ahí es importante. Repasamos rápido porque se nos sumó alguien más en la transmisión. Karina Manfil, Carmelo Ceraolo, As del Pogo, Diana Galeano, Mónica Calvo, Eliana Valdés, Fernando Fernández, César Guzmán y Almendra Barbería. Se nos suma a la colaboración de la radio. Así que gracias Muchísimas a la gente gracias. que nos Gracias. ayuda, nos acompaña. Y bueno, buenas noches amigos y que sea una grata semana y llena de fútbol también. Llena de fútbol. Ahí está. Tenemos partidos esta semana, así que vamos a tener que, porque esperemos ya la final, creo que es a las 5. A las Sí, a las ¿El de 5. Gozo? La final A las del 5 está torneo. confirmado, me Yo parece. había leído a las 7. Bueno, mejor. Si es a las Ya 5 va. mejor, así ya Venimos venimos con con el cierre con el ya. campeón. Venimos con el campeón. Así es. Y bueno, veremos si va público también, que es una de las También. de que se cuestionó para esta final. Así que veremos. Así que disfrutemos que sea un partido lindo. Así Disfrutemos que hay fútbol, gente. Exactamente. Bueno, Nos buenas vemos, noches y muchachos. excelente semana, amigos. Hasta el Gracias, domingo que gente. viene. Buenas noches.